Esta es la planta de la quinoa y esta es la quinoa preparada en tu casa. Y algo así se vería la quinoa preparada en China. ¿Cómo llega nuestra quinoa peruana hasta las lejanas tierras chinas? Todavía existen muchas dificultades para que los productores peruanos de quinoa puedan exportar sus productos hasta allá. El principal problema, el altísimo costo logístico para transportar la quinoa hasta el Callao. Mincetur actualmente implementa el plan piloto de la quinoa para hacerle la vida más fácil a los productores de exporto. Hoy he venido a Ayacucho para conocer la ruta de la quinoa. En la zona de producción encontramos a Rubén Pinco, gerente de Apocúa. Bueno, estamos en la zona de Tambobamba. En primer lugar, para sembrar la quinoa, es quinoa certificada. Después lo sembramos, pasa un mes y medio para que lo hacemos el jala. Una limpieza de mala hierba. De mala hierba. Okay. Esta quinoa tiene 3 meses. Sí, así, tiene 90 días. ¿A los cuántos días se cosecha esta quinoa? Esta cosecha a los 150 días. Cuando salimos de la zona de producción, quise conversar con Jonathan, presidente de Aspagro. Una vez cortado y trillado el producto en campo, nosotros trasladamos el producto a nuestro almacén central aquí en Huamanga. Una vez al año nosotros solicitamos una capacitación a un personal calificado en SENASA para que nos capacite en temas de control y manejo de plagas. Realizamos 2 tipos de análisis, el primero de pesticidas y el segundo de análisis de calidad de producto. Es muy importante nosotros tener la trazabilidad porque si un saco está contaminado puede dañar todo el lote. Una vez que sale de los centros de acopio, pasa a las plantas de procesamiento. Hay plantas de procesamiento de quinoa en Lima, Arequipa, Puno y Ayacucho. Pero solo alrededor de 40 han sido autorizadas por las autoridades para trabajar la quinoa que se exporta a China. Esta es una de esas. Aquí vamos a conocer al señor José de la Corporación Agroindustrial del Sur. Compramos la quinoa de los acopiadores y hacemos el proceso primario, que es el lavado de la quinoa, que consta en eliminar toda la saponina de la quinoa. Es lo que le da ese saborcito amargo a la el quinoa. sabor amargo. Y luego de eso pasamos al proceso secundario, que es la selección óptica de la quinoa, que consta en sacar todas las impurezas de la quinoa. Nosotros hacemos el empacado, ¿no? Depende del cliente. ¿Cómo es el proceso de transporte hacia ahí? Mira, nosotros contratamos las empresas de transporte que son seguras, que tienen GPS, todo eso, y luego lo llevamos a un almacén del cliente, que es el exportador. Aquí, la quinoa es almacenada en depósitos temporales. Jorge Gallo nos va a explicar cuál es el proceso que sigue antes de llegar al puerto del Callao. La quinoa, una vez que sale de su lugar de origen, en este caso Ayacucho, necesariamente va a tener que entrar a un depósito temporal, un sitio como este. En el depósito temporal, que es una zona autorizada por la Administración de Aduanas, va a ser seleccionada canal de control. Un canal rojo que implica una revisión física, y tenemos el canal naranja, que es un levante automático. La mercancía se va al puerto, en el puerto sube al barco y luego se va a destino. Y para el tema de la quinoa, pues los controles son muy poco, porque se trata de un producto premium de exportación para nosotros. Perú es el mayor productor y exportador de quinoa en el mundo. Hoy cuenta con 19 acuerdos comerciales con 53 países para recibir nuestros productos, como la quinoa. Ahora que conocemos su largo proceso, a pesar de los problemas financieros o logísticos, admiro mucho más el trabajo de los agricultores, los ingenieros, transportistas y demás profesionales para lograr que tengamos este puesto, el primer exportador de quinoa en el mundo.